fundamento. Esos son los principios clave del que no queremos nosotros promover, la idea de la libertad, la ley del Estado de Derecho, y somos club liberal español y la lealtad. Evidentemente, prometiendo algo. Y entonces, pues habría que hacer, pues, a mí como comprenderás, seguro me da igual. Si me vuelve ya, pero otra vez lo mismo y al final y entonces no lo va a conseguir, pues nos quieren meter por la vía de atrás, por la vía del debate, quieren meter. Y el problema de esto es que a base de repetirlo, ya se puede, crea un mar de dudas. Yo creo que ya se ha creado un mar de dudas que los juristas tenemos la obligación de defender esta función, porque si no, como decía acá, debe ser que es aquello que todos entendemos. Vale, muy bien. Pues están reaccionando con las calles, haciendo situaciones y no cumple y la deja allí. Bueno, pues fíjate, puede convertir las calles en ciudades. Pues es que el delito es que cuando vuelva el Partido Popular, o Vox, o sea, pues otra amnistía. Y entonces, pues hemos terminado con la igualdad, hemos terminado con la división de poderes. Los jueces, pues yo supongo que se queda para el tema de bueno, y esto es lo que nosotros tenemos que estar muy alerta, pues porque tanto la amnistía como cualquier promesa de una consulta exclusiva para los ciudadanos catalanes en relación a un histórico derecho de determinación que no existe, pues sí a romper el concepto de nación, el concepto de nación, el fundamento de eso es lo que tenemos que criticar, no lo podemos permitir. Sánchez consigue una mayoría en las Cortes y luego el constitucional que está compinchado, evidentemente nuestro Estado de Derecho. Pues, dicho esto, pues ahora voy a presentar a nuestro consejero de hoy, que aunque ya lo conocemos, pues lo voy a volver. Y antes quiero decir que Paco, tengo un retrato de unos amigos de Mallorca, que es el presidente del círculo mallorquín, que quiere que vayas a... dice Nacho de León, siempre dice que alguna o dos semanas, seguro que todo eso es muy atractivo. Bueno, pues Francisco nos habla de catedrático de Derecho Administrativo, empezó su carrera como ayudante en la de la Secretaría, un paro del derecho público, formó parte de la Comisión de Estudios del Modelo Económico que hizo precisamente la de la presentación. Pues enfrentamos con los técnicos en el estudio de Administraciones Públicas de 1972 a 1977. También ha tenido esta carrera profesional y docente, actividad política, eurodiputado de 2009 a 2014 por UPD, y luego pues, multitud de obras jurídicas, entre otras que se tomó nota del manual de derecho local, el contrato de suministro, el Estado fragmentado con el ministro suyo, y luego la cuestión del Estado y el derecho administrativo, tratando sobre los juristas alemanes,
Y bueno, pues no solo esto, sino que también ha publicado novelas mérito, que ha ganado el premio Miguel Delibes y otro premio y además escribe en multitud de periódicos con bajo el título de su vida. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, el club, considerado el mérito que todavía mantiene aquí esa esencia de toda la discusión sobre asuntos antes de una manera libre. Esto ya no se ve por el mundo, ¿no? Yo creo que por todo el mundo universitario, aunque ahora ya estoy jubilado felizmente, pero vivo en la pobrecilla, joven que yo, y está todavía en activo, y entonces tiene que soportar a los estudiantes, el punto que el mundo universitario, porque en el mundo universitario ya no hay debate de ningún tipo, ¿no? Los estudiantes les importa un poquito todo, fuera de lo que sea, pues ustedes vosotros lo conocéis bien todo eso, les importa un pito todo. Ah, perdón, no sé si se oye ahora sí. Sí, ya. Bueno, digo que los estudiantes, pues, bueno, se preocupan de estudiar sus asignaturas, hacer sus exámenes, no sé qué, pero nadie se interesa en la Facultad de Derecho. Lo lógico es que estos temas que hoy vamos a tratar aquí, pues fueran temas pues, muy vivos, ¿no? En una Facultad de Derecho, los estudiantes, los profesores, etcétera, tal, ¿no? Pues ya puedo asegurarles que no hay absolutamente nada. Y en ese sentido, pues da gusto venir por aquí, de personas que podrían estar ahora por la calle de un paseo y vienen aquí a hablar de los asuntos que efectivamente nos están afectando y nos están afectando de una manera pues especialmente grave, muy grave, gravísima diría yo, en términos institucionales. Claro, los juristas, como yo me he dedicado al derecho público toda la vida, somos especialmente sensibles ante lo que son ante lo que es el diseño institucional de un país, tribunales, gobierno, el parlamento, la forma de funcionar, de adoptar las decisiones públicas. Somos especialmente sensibles y le damos, lógicamente, mucha importancia. Es muy probable que a la inmensa mayoría de la ciudadanía, pues estas cosas no les interese, ¿no? Porque ciertamente hay mucha parte de la ciudadanía que está muy preocupada con asuntos mucho más directos, que es el precio de la botella de aceite o el colegio de los muchachos, ¿no? Pero lo cierto es que las personas que no tenemos esos problemas de estar pendientes del precio del precio del aceite y que por oficio, por profesión, nos dedicamos a estudiar y a ver cómo funcionan las instituciones y sabemos, sobre todo, de la importancia que tiene el funcionamiento adecuado de las instituciones de un país. Sabemos que eso es muy importante, que un país se derrumba cuando sus instituciones no funcionan, cuando su parlamento no funciona, cuando sus tribunales, cuando todo eso se convierte en un decorado de cartón piedra, que es lo que existe en estos momentos, se convierte todo eso en un decorado de cartón piedra, pues el país sufre mucho. El país sufre mucho y sufren todos, quienes se ocupan del asunto, como nosotros, y quienes no se ocupan, porque se van debilitando las estructuras y al final el quebranto es un quebranto generalizado. Pero esto ya digo, no todo el mundo lo percibe y es lógico que no se perciba. Pero quienes sí conocemos estos asuntos por oficio, por afición también, y además tenemos la posibilidad, como yo en esta tarde, de dirigirme a ustedes o escribir en los periódicos, etcétera, pues debemos hacerlo para alertarlo, para que por lo menos todo eso quede en la pequeña historia de nuestro país. Como digo, estamos en una situación crítica, El primer asunto, que me decía Carlos, de analizar, es este de la amnistía, y por eso le he puesto ahí en primer lugar la amnistía como primer asunto, digamos, a valorar. Ahora yo creo que sobre esto hay que hablar poco. Me parece a mí que Carlos ya ha dicho lo que había que decir sobre esto.
que no hay que decir mucho. Efectivamente, la amnistía no está en la Constitución y nada más. Y es que si no está en la Constitución, hay quien sostiene que el derecho de gracia es una especie de supraconcepto que engloba al derecho y a la potestad de los poderes públicos, en este caso del jefe del Estado, de indultar, y luego hay otra parte, digamos, de ese derecho de gracia que consiste en la amnistía. La Constitución ha regulado el derecho de gracia, perdón, el de indulto, pero no ha regulado la amnistía, y dicen algunos de mis colegas, pues no, pues entonces una ley puede regular la amnistía, porque eso se lo ha quedado el legislador constitucional sin regularlo. No, yo creo que eso no es posible. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos han enseñado, nos enseñaron nuestros maestros y profesores en la Facultad de Derecho en primero de carrera, es que la interpretación de las leyes, uno de los instrumentos para interpretar las leyes es precisamente conocer la mente del legislador. Y es que la mente del legislador fue absolutamente diáfana y clara. Cuando se plantea el asunto de la amnistía, hubo varios grupos políticos que presentaron, uno de ellos el Partido Socialista Popular, cuyas filas más o menos andaba yo entonces, presentaron una enmienda para que se asumiera dentro de la Constitución la amnistía. Y se rechazó de plano por todos los grupos. Es decir, es que no hay ninguna duda, que el legislador constitucional no ha querido asumir la amnistía. ¿Y por qué no la ha querido asumir? Bueno, pues por una razón, porque la amnistía, efectivamente, como se ha dicho ya, y yo creo que está muy trabajado y muy trillado el asunto, pues se procede cuando en presencia de cambios constitucionales, de cambios aparatosos del régimen político. Un régimen político no puede asumir, un régimen político democrático y que nace como un régimen político democrático no puede asumir que existan en su interior unas quiebras que exijan la amnistía. Eso es muy difícil que el legislador constitucional lo pueda asumir. Eso no se regula. Esa es la razón. El hecho, además, de que estén prohibidos los indultos con carácter general, pues ya hace que tampoco sea necesario seguir insistiendo sobre el asunto. De manera que, y en ese sentido, es muy claro que todo esto de la amnistía, no hace falta que se lo diga a ustedes, pues es una cosa que ha surgido como consecuencia de las necesidades de un señor que quiere ser presidente del gobierno y que necesita 7 votos o 8 votos, lo que sea, para ser presidente del gobierno o seguir siendo presidente del gobierno. No hay otra cosa. Es que es tonto, absurdo totalmente seguir dándole vueltas al asunto. Porque si este señor no necesitara eso, pues no estaríamos hablando de la amnistía ni estaríamos hablando de este asunto. Por tanto, y ahí sí que hay que decir que la Constitución no lo acepta, que las razones que he señalado, pero es que además, si encima esto viene motivado por esta razón que acabo de señalar, el asunto ya se convierte en algo abominable. Claro, que cambiar y asumir un instrumento tan rupturista como es el de la amnistía por un asunto absolutamente coyuntural, es un peligro muy grande, ¿no? Un peligro solamente comparable a aquel pues, que quema la familia de Carlos IV de Goya para calentarse las manos. Es más o menos el mismo ejemplo, ¿no? Eso no. Por tanto, yo creo que este debate sobre la amnistía, luego si quieren ustedes, pues podemos seguir insistiendo sobre ello, pero yo creo que no tiene mucho recorrido. Ahora bien, evidentemente se va a aprobar una ley de amnistía, ya lo veremos, y esa ley de amnistía es muy probable que las organizaciones políticas pues, lo lleven al Tribunal Constitucional y sepamos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre esto. Luego me voy a referir al Tribunal Constitucional y a la situación en que éste se encuentra en estos momentos. Por tanto, yo no seguiría insistiendo en este asunto de la amnistía porque me parece que es un asunto zanjado en los términos que he señalado, aun cuando, insisto, el panorama que se ofrece es un panorama claro de aprobación de una ley de amnistía en los términos que se dan. Es una cosa tremenda que se esté discutiendo, vemos los periódicos, la exposición de motivos de la ley y están enredados en que si pone una cosa, si pone otra, pues claro, no se puede admitir
que los separatistas de Cataluña digan que el Estado se ha comportado de una manera represora y el Estado agache la cabeza y diga, pues es verdad, tienes razón, no me he dado cuenta de que era un represor. Yo no sé, pero tampoco entiendo muy bien por qué eso se convierte en un problema político entre el Partido Socialista y los separatistas, porque por no poner exposición de motivos se acaba el asunto. En ningún sitio se dice que las leyes tengan que tener una exposición de motivos, aparte de que se pueden redactar las cosas de muy distintas. Pero sobre todo, porque se suprime la exposición de motivos, se pone el artículo primero y se acaba el artículo segundo, artículo tercero, y a través de esos mecanismos legales pues, se aborda lo que se quiere abordar, que es muy peligroso, pero se hará y se hará en términos inconstitucionales. Que luego el Tribunal Constitucional el día de mañana, cuando San Pedro baje el dedo, diga que es inconstitucional o no lo es, pues ya lo veremos. Luego vamos a ver, como digo, del Tribunal Constitucional. ¿Pero por qué? Y por tanto cierro pero ¿por qué decía yo que estamos en una situación muy delicada? Estamos en una situación muy delicada porque el sistema político ha explosionado. El sistema político ha explosionado. El político se mantenga todos los grandes datos del Estado, como los grandes mamíferos y los grandes animales históricos, pues se mantuvieron durante un tiempo hasta que ya se derrumbaron. Pero el sistema político español está herido de muerte en estos momentos, herido de muerte. ¿Y por qué está herido de muerte? Está herido de muerte porque se ha perdido el pegamento de los sistemas democráticos. Todos los sistemas democráticos es la integración y la lealtad. Son básicos en los sistemas democráticos y más aún en los sistemas democráticos que tienen un carácter centralizado como es nuestro. Manejar un Estado que es democrático, que por tanto tiene que responder a las leyes democráticas y que además que responder a las exigencias de centralización que se ha organizado desde el fin, todo lo que conocemos, pues eso hay que hacer encaje de bolillos para que eso funcione. Hay que hacer encaje de bolillos. Y como hay que hacer encaje de bolillos, se exige los intervinientes, todos los protagonistas del sistema político, crean en él, tienen que creer en él. Creer en él de una manera básica, digamos, ¿no? De una manera básica. Yo lo comparo esto a lo que ocurre con la Iglesia. El católico es un señor que tiene que creer en el credo. El credo es el credo niceno, el credo que viene de Constantino. Tiene que creer en eso como es básico, porque es básico. Luego será de la Virgen de la Begoña o de la Virgen de los Desamparados, algo que quieran. Hay un núcleo básico de referencia, un núcleo básico de creencia, en las que todos los protagonistas políticos tienen que creer en el propio Estado, en la estructura del Estado, en la Constitución. Las partes tienen que creer, las partes de un Estado descentralizado tienen que creer en el todo, el Estado tiene que creer en la parte que serían las comunidades autónomas. Esta es, digamos, la base del funcionamiento de un sistema democrático descentralizado. Simplemente ha saltado por ahí. Sencillo. Ha saltado por los aires porque tienes que tener en cuenta que el 30% de los diputados que se sientan en el Congreso de los Diputados ni creen en el Estado, ni creen en la Constitución, ni creen en autonomías, no creen ni en la morcilla de Burgos. Nada. Absolutamente. Y así no hay manera de funcionar, porque las rupturas son constantes. Y además no lo ocultan, no lo dicen un día y otro, etc. Esta idea de la integración, que es un concepto estudiado por los juristas desde un siglo y medio,
Pues como digo, es básica porque es el pegamento de los sistemas políticos. La creencia en unas ideas básicas que todo el mundo comparte y que luego ellos crepan, no puede ir sobre la ley de arrendamiento, sobre leyes más delicadas, como puede ser Asia, etcétera. Todo eso puede estar, pero los conceptos políticos básicos de la representación del Estado, del funcionamiento del Estado, de la garantía de los derechos humanos, de la división de poderes, etcétera, eso tiene que ser algo absolutamente equívoco, como, por supuesto, la unidad del Estado, la unidad de España, etcétera. Todo eso tiene que ser algo asumido, y de ahí hablamos, pero eso tiene que ser así. Pues eso no está asumido en España. Y esto no está asumido, pero esto no ocurre en ningún otro país de europeo. No ocurre. El único país que podrías parecerse a esto sería el de Bélgica. Yo que he vivido 6 años en Bélgica, en europeo, pues en cualquier caso hay diferencia, porque los partidos políticos allí están en el sistema y no quieren reventarlo. Nosotros aquí tenemos que aceptar que hay partidos políticos que quieren reventar el sistema, Y encima, y este es el problema, esos partidos en el gobierno o en sus aledaños. Esta es la complicación. Por eso mantengo que se ha roto la integración y se ha roto lo que se denomina también juristas alemanes desde hace mucho tiempo, un siglo, lealtad constitucional o la lealtad institucional. Esa lealtad que exige, que he dicho, que todos los protagonistas del escenario político sean leales a unos determinados principios y sean leales, se comporten, digamos, de esa forma en la discusión de los grandes asuntos. Esa lealtad ha desaparecido. El presidente del Partido Popular en la que hizo con motivo del debate de investidura, de su investidura fallida, propuso, y poco pasó desapercibido, porque no he visto que nadie se haya ocupado del asunto, propuso que se creara un delito de deslealtad constitucional o institucional. Eso me parece muy adecuado y así lo he explicado en un artículo en el Mundo. A mí me parece que una vez desaparecido el delito de sedición, el delito de malversación de caudales públicos, etcétera, yo creo que es muy importante que se introduzca un delito de deslealtad constitucional, de deslealtad institucional, de aquellas fuerzas políticas que hacen mangas y capirotes de los principios básicos, los principios básicos del funcionamiento del sistema. Porque aquí lo que nos acoge mucho, pues a mí, imagino que ustedes también, es que estamos dinamitando el sistema. El Estado de Derecho en España, el sistema político en España, como he dicho, está explosionando. Bueno, los sistemas políticos tienen una vida. Nacen, se desarrollan y mueren. Bien. Yo no soy partidario de que este sistema político fuera en absoluto, porque comparto sus valores, pero acepto, y además soy un señor conservador, que pienso que toda innovación, pero fuera de eso, pues creo que hay políticos, puede haber fuerzas políticas que estén dispuestas a dinamitar el sistema, ¿no? A dinamitar el sistema. Bien, usted quiere dinamitar el sistema. Usted me pone delante la partitura al sistema que usted patrocina. Esto es lo que yo le digo. Usted me pone por delante la partitura. Porque lo que no se puede aceptar es que en partitura a explosionar el sistema, pero sin decirnos qué es lo que vamos a sustituir. Esto no lo cuenta nadie. Sobre todo no lo cuenta quienes no lo tienen que contar. En este caso, en España, el Partido Socialista Obrero Español, que está obligado a contar esto. ¿Por qué? Porque es el partido más fuerte. El partido está, digamos, ahora la posibilidad de constituir un gobierno que está metido en esta operación de fractura de las instituciones y de vaciamiento del sistema constitucional. Y como digo, puede haber entre sus miembros o sus dirigentes quienes digan, pues eso está muy bien,
vamos a cambiar el sistema, porque tampoco este sistema es perfecto. Bien, entonces usted me explica cuál es su alternativa. Esto es lo que yo quiero decir y es lo que naturalmente no oiremos nunca. El Partido Socialista Obrero Español, entre los asuntos, por ejemplo, referidos todo esto del modelo territorial, pues alude con frecuencia a la declaración de Granada, a la declaración de Santillana del Mar, en fin, documentos que son completamente de una vaguedad y una ambigüedad absoluta donde no se comprometen a nada. El territorial español, medida en que está haciendo, ha explosionado por la acción de los grupos separatistas y el respaldo del gobierno en España en este momento, exige que alguien diga que lo vamos a sustituir. ¿Por qué lo vamos a sustituir? ¿Usted está de acuerdo con algo que sea, ojo, algo que sea, digamos, sólido? Algo que sea sólido, una experiencia extranjera o lo que sea, que valga, que nos valga, que sea solvente, No existe. Esto no existe. ¿Cuáles son? Si nosotros estamos en un sistema descentralizado, como he dicho, ¿cuáles son los modelos descentralizados que existen en el mundo solvente? No hay más que dos. O vienen sus hijuelas. Uno es el de América, que es el primero, y el otro es los europeos. Son los dos únicos sistemas solventes para solucionar los asuntos territoriales. El asunto de la estructura territorial de un Estado que quiere ser un Estado descentralizado por las razones que sean. Pero alguien en España está preocupado de imitar el modelo de los Estados Unidos de América o el modelo alemán, que es el más cercano. Y además fue el modelo que tuvieron los constituyentes en la cabeza, el modelo que tuvieron los constituyentes en la cabeza. Y fue sobre el cual empezaron a trabajar los magistrados iniciales del Tribunal Constitucional. Eso no tienen ustedes más que ir a la biblioteca del Tribunal Constitucional aquí en Madrid y verán la cantidad de libros en alemán que hay allí. ¿Por qué? Porque es que eso estaba montado sobre eso, estuvo montado sobre la experiencia. La experiencia alemana es una experiencia precisamente de lo que yo he dicho antes, de lealtad entre las instituciones. Hay unas discrepancias feroces entre los Länder. Están los Länder que son más potentes económicamente, como el caso de Baviera. Están además los Länder que pertenecieron a la antigua República y los que desde el primer momento estuvieron en la República Federal. Es decir, hay un cambio, hay unas estructuras territoriales, regionales, etcétera, muy variadas. Pero a nadie se le ocurre romper la baraja. A nadie se le ocurre romper la baraja y decir que me voy a marchar. Y cuando eso se ha producido, o se ha intentado producir, se ha cortado literalmente por el Tribunal Constitucional alemán de una manera absolutamente radical y tajante. De manera, nosotros no contamos con un modelo alternativo. ¿Y dónde vamos entonces? La pregunta es, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, porque ese es el problema central. Realmente que España tiene otros muchos problemas, pero aquí no vamos a hablar de ellos porque no se me ha llamado para eso. El problema es el problema constitucional y la termita que existe dentro del sistema constitucional del modelo territorial. Este es el asunto, digamos, central. Ustedes han advertido la existencia de alguien que proponga algo, como digo, para solucionar el problema. A mi juicio, una forma de abordar sensata el problema sería, por ejemplo, analizar cómo ha funcionado el Estado de las autonomías. ¿Cómo ha funcionado? ¿Estamos mejor ahora que con el Estado centralista o no estamos? ¿Se han gestionado mejor las competencias que afectan a los ciudadanos? La gestión de los montes, la sanidad, la educación, el urbanismo, etcétera. ¿Eso se está gestionando mejor que se gestionaba con el modelo centralista o no se está gestionando? ¿Cómo lo podemos saber? Saber a través, a mi juicio, pues de un análisis de lo que ha ocurrido en los 40 años que llevamos en
en esta experiencia democrática y territorial y analizar cómo ha funcionado la sanidad, cómo ha funcionado la educación, cómo ha funcionado la protección medioambiental, cómo ha funcionado el urbanismo, cómo ha funcionado la gestión de los territorios del dominio público marítimo terrestre. Si todo eso ha servido para algo o no. Y eso nos lo tienen que decir no los políticos. Los políticos no nos tienen que decir nada de eso. Nos tienen que decir los técnicos que están al frente de la gestión de ese tipo de competencias. Estos son los que tienen que aclararnos y sobre la base de lo que se estudie, de lo que se analice en ese sentido, pues llegar a las conclusiones. En unas materias nos hemos pasado, volver a competencias del Estado, y en otras, sin embargo, pues estamos en el buen camino o incluso se puede avanzar. Pero esto de avanzar indefinidamente en pos de la búsqueda infinita del refuerzo de competencias, aquí no se puede entender ningún sistema de debate político territorial que no pase por reforzar las competencias de los territorios, reforzar las competencias de las regiones, de nuestras comunidades. Nadie se le ocurre decir, no, vamos a ver, a lo mejor resulta que hay que retroceder. Pero para retroceder o para avanzar, lo primero que hay que saber es si efectivamente se han conseguido ciertos objetivos en un periodo de tiempo que ya es largo, de 40 años. ¿Alguien habla de todo esto? Es evidente que nadie habla de todo este asunto y estamos pues, en una situación, como he dicho, de falta de partitura. Hay una orquesta que no tiene la partitura, por tanto no puede tocar nada, no puede saber nada, ni quiere saber. No sabemos dónde nos conducen unas personas de las que sabemos o sospechamos que son pues, bastante frívolos y bastante irresponsables. Por tanto, mi análisis es un análisis muy pesimista por esta razón y porque el resto de las instituciones públicas fundamentales, me he referido a algo territorial, pero lo mismo puedo decir del Parlamento, del gobierno, el deterioro de las instituciones es, digamos, galopante. Es galopante. En el caso del Parlamento es algo evidente. Las trampas que se han hecho en la fabricación y producción legislativa en estos últimos años es verdaderamente impresionante. Nosotros, mi mujer y yo, que tiene certificado de Derecho Administrativo, hemos hecho un artículo que nos pidió Aragón, para la revista de Derecho Constitucional sobre el deterioro de la ley en estos años, 50 o 60 páginas que son de pavor, porque el asunto no está solamente en la proliferación de los decretos leyes, es que se han sembrado de trampas la tramitación de todos los proyectos legislativos, entre otros la sustitución terrible de los proyectos de ley por el gobierno de España por las proposiciones de ley, algo que estaba pensado para que los grupos de la oposición, pensado además para que los grupos de la oposición pudieran pues, participar también en la iniciativa legislativa, perfectamente lógica, pero la iniciativa legislativa básica la tiene el gobierno, pues el gobierno pues, abandona la idea de ejercer la iniciativa legislativa. ¿Y por qué la abandona? Pues por trapacería, por cometer trapacerías, exclusivamente por eso, por cometer trapacerías, no pedir el dictamen del Consejo, no sé qué, tanto. Ahora, por ejemplo, la ley esta de amnistía de la que estamos hablando, esta ley se quiere tramitar como una proposición de ley, no se quiere tramitar como un proyecto de ley del gobierno. ¿Cómo es posible? Pero que estamos hablando de un asunto absolutamente central. ¿Se crea o no se crea? Yo no creo, como he dicho, que sea constitucional, pero si se creyera que fuera constitucional, es que exige un pronunciamiento del gobierno, probablemente un pronunciamiento del Consejo de Estado, un pronunciamiento del Consejo del Poder Judicial, etc. Pero además son órganos que parece como si fueran unos órganos de guerrilleros,
no, órganos que están al servicio del gobierno y que están en buena medida controlados por el gobierno, son guerrilleros de la política. Bueno, ni siquiera a esos órganos perfectamente controlados por el gobierno se fía de ellos. Por eso hablaba de la deslealtad absoluta institucional. Ya las piezas del sistema que incurren en estos dislates, es que se está resquebrajando, ¿no? Que es está. Pero no solamente son las proposiciones de ley, son los decretos de ley, los acuerdos de la mesa de las Cortes en relación con la propia tramitación de los decretos leyes. Es el abono de determinados proyectos de ley o proposiciones de ley en función exclusivamente y de manera descarada de los intereses de los grupos nacionalistas o separatistas. Lo más tremendo, el ejemplo más tremendo es el de la ley que a las afectadas por enfermedad de ley. O sea, esa ley ha quedado paralizada por trucos trapaceros en la mesa del Congreso y, sin embargo, se ha beneficiado a los proyectos que venían del Partido Nacionalista Vasco porque le interesaba al gobierno tener el voto en el próximo decreto ley. Vuelvo otra vez al señor que se calienta las manos con el cuadro de las meninas de Velázquez. Exactamente igual. Para salir del paso de tal, se traslada una petición del Nacionalista Vasco y se le da aire. Y se deja abandonada a muchas familias que padecen ahora, por cierto, que son muchas familias, pero en fin, no tantas como para crear una bancarrota del Estado por facilitarles determinados ingresos, etcétera, para hacer frente a causa esa enfermedad, mucho menos. Es decir, una actuación absolutamente indigna, que está motivada por exigencias de tramitaciones parlamentarias inmediatas, que me aprueben este decreto ley, que me saquen adelante no sé qué, que tal resolución no la tramiten, etcétera. Bueno, y en esto estamos, tanto del Parlamento, de las Cortes, y no hemos hecho más que empezar. Estoy viendo los periódicos que, bueno, el gobierno tiene en el punto de mira las competencias del Senado, cuidado, las competencias del Senado. Veremos a ver qué es lo que hacen con esto. Claro, en la medida en que el gobierno ha perdido en buena medida la presencia antes mayoritaria en el Senado, pues ahora resulta que dicen, bueno, pues esto del Senado ¿para qué sirve? Vamos a quitarlo. O vamos a vaciarlo. Esto es un debate que viene de la noche de los tiempos, porque se planteó ya en las Cortes de Cádiz en 1812, se planteó el asunto de las dos cámaras, no sé qué tal, bueno, esto es una cosa tremenda. Jovellanos decía, hay dos cámaras, sí, la cosa funciona mejor, está más controlada, etcétera, ¿no? Los 12añistas, los güeyes, de Toreno, etcétera, en Marina, tal, pues decían, no, esto hay que hacerlo en una sola cámara. Bueno, y así estuvieron discutiendo nuestros abuelos y tatarabuelos durante todo el siglo XIX. Luego ya se asentó la doble cámara, que solamente desapareció prácticamente con la República y en la Constitución de 1869, pero ahora pues tenemos la doble cámara, porque además se dice es una cámara de carácter territorial. No es una cámara territorial, ni nadie quiere que sea una cámara territorial. Es que nadie quiere que sea una cámara territorial. Entonces es un mantra que de vez en cuando salen y dicen, no, tenemos que convertir el Senado en una cámara territorial. ¿Y quién lo quiere eso? No lo quiere absolutamente nadie. Desde luego, los artistas y los de un sitio y de otro, por supuesto, no quieren ni oír hablar, porque la Cámara Territorial es el Bundesrat alemán. Y el Bundesrat alemán, claro, es un sitio donde, digamos, se articulan los intereses de los Länder y de la Federación. Y claro, pero en un marco, como he dicho antes, de lealtad y de integración constitucional. A nadie se le ocurre echar los pies por alto y romper la baraja. Esto en España, por supuesto, ahora, hay un debate sobre la amnistía en el Senado y el grupo parlamentario socialista dice que no va al debate.
Claro, dice que no va al debate. ¿Cómo que no va al debate? Oiga, pues usted está ahí, los españoles le han elegido a una serie de diputados, de senadores para estar allí. Bueno, pues no están en el debate. Estos son ejemplos de la ruptura de la lealtad. Y por cierto, he olvidado decir un ejemplo que es muy expresivo, muy lamentable, de la ruptura de la lealtad institucional, que es el asunto del juramento de los diputados. Ese asunto es un asunto que puede parecer formal, pero no es en absoluto formal. Esto de que un diputado se levante y jure o prometa por la Virgen de los Dolores o por el salchichón de Vic, esto, amigo mío, esto son cosas muy serias, ¿eh? Esto son cosas muy serias. Y encima viene el Tribunal Constitucional y dice, no, tampoco pasa nada, porque no hay un bien. Hay que leerse la sentencia del Tribunal Constitucional, que dan ganas de, en fin, un poco de risa, me dice. ¿No? Y yo lo he hablado con letrados y con el Tribunal Constitucional, y te dicen, no, pero es que no hay un bien protegido, porque el bien, un derecho fundamental que haya sido conculcado, porque claro, todo eso ha ido por la vía de los recursos de amparo, como natural. Y dicen, no, pero ¿y dónde estaba el derecho fundamental conculcado? Pues el derecho fundamental a la concordia política, a lo que he dicho al principio, es decir, a que todo el mundo tiene que creer en la Constitución, o hacer como que cree, vamos a entendernos, ¿no? O hacer como que cree, pero decirlo, pero decirlo, no levantarse y decir, no, yo, bueno, decir, yo voto por la República de no sé qué, pero oiga usted, ¿qué está diciendo? Pero usted, ¿cómo está diciendo por la República? Pero si se hubiera levantado un diputado en las Cortes de la República Española, de la Segunda República Española, y hubiera votado a favor de don Alfonso XIII, que estaba en Roma, la que se hubiera organizado, claro, pero la que se hubiera organizado. Este es un dato muy importante, ¿eh? Es un dato porque es una expresión, digamos, muy visible, ¿no? De esta ruptura del consenso y de los acuerdos, y de tal, sin lo cual no puede funcionar un sistema. A ver si nos acordamos. Sin lo cual no puede funcionar un sistema. Por tanto, claro, vemos el funcionamiento del modelo territorial, vemos el funcionamiento del Parlamento, por lo que acabo de decir, vemos el funcionamiento ya de los tribunales de justicia, ¿no? Yo me referí aquí la otra vez que estuve, pero hace muchos años, y ustedes no serían los mismos, voy a repetir algunas de las cosas que dije entonces. Se me ha olvidado y así os repaso. Y así os doy un repaso para el examen, para el parcial después, ¿no? Entonces, en el modelo, bueno, del Poder Judicial, una organización, hombre, que no se puede decir que sea de las más felices de la Constitución. La verdad es que los constituyentes, pues hombre, fueron personas muy bien intencionadas, pero lo que les salió fue un churro bastante apreciable. Un churro bastante apreciable, hay que decirlo con toda. Y estamos viviendo la situación producida por ese asunto. Una situación que además está montada de una manera errática, ¿no? y disparatada, ¿no? Todo centrado en el asunto de cómo se compone el Consejo de Poder Judicial. Ahora, otra vez también el gobierno quiere cambiar el sistema ese. Y está leyendo la Constitución de una forma que, hombre, llevamos 40 años, algunas personas que podemos ser más o menos idiotas, pero totalmente idiotas no lo somos, y lo hemos interpretado siempre en un determinado sentido. Pero vamos, ahora resulta que no, que hay un señor en la Moncloa y tal que dice, no, esto está clarísimo, aquí lo que quiere decir es que usted, gobierno, puede nombrar a los vocales del Consejo de Poder Judicial, ¿no lo ves? ¿Está puesto ahí? ¿Cómo que está puesto ahí? Pero ahí no pone nada de eso. Bueno, pero usted no sabe leer. Claro, leer, yo digo lo que pasa, a leer y aprender a leer. Pero esto es un debate infinito. Pero es un debate infinito y además estúpido. Porque el problema no está en los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y sin me apura, ni en el Consejo General del Poder Judicial. El núcleo del problema está en los nombramientos discrecionales de los magistrados del Tribunal Supremo y de la élite judicial, por el Consejo General del Poder Judicial. Si el Consejo General del Poder Judicial
seleccionara a los magistrados y en general a la élite judicial, porque son magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de sala, presidente del Tribunal de Justicia, etcétera, de acuerdo con criterios reglados, más o menos reglados, vamos a entenderlo. Aquí probablemente hay muchos puristas, ¿no? Y me entenderán. Cuando hablo de reglado discrecional, no es una dicotomía absoluta, porque todos sabemos que cuando se hace un concurso, pues en el concurso uno pone ahí lo que le interesa, etcétera y tal. Pero por lo menos se guardan las formas. Pero en el sistema de procedimiento discrecional que existe ahora, pues las formas apenas si existen. Por eso no quiero decir que las personas que son elegidas como magistrado del Tribunal Supremo o presidente de salas, etcétera, o tribunales, sean personas incompetentes profesionalmente, no, digo eso, son todas personas muy competentes, que han mucha experiencia como profesionales, etcétera. Eso no es el problema. El problema es que han llegado al final de esa carrera como consecuencia de pactos embolismáticos y áticos, que se diría en la leyenda bueno, lo diré luego. Porque entre asociaciones políticas, es decir, a los magistrados, por aquí hay algunos, se les prohíbe estar en los partidos políticos, pero luego se crean asociaciones. Preferible es que estén en los partidos políticos, que está más claro, en la asociación. Bueno, por tanto, el asunto está ahí centrado, en la potestad discrecional del Consejo General del Poder Judicial a la hora de seleccionar a la élite judicial. Eso hay que acabar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y no puede ser porque con eso no quiero decir que el poder público en su expresión más alta esté vinculado, digamos, de una manera absolutamente firme, ¿no?, a unos baremos, a unas historias. No estoy diciendo eso, porque eso se debe evitar también, de la misma manera que no se asciende a general simplemente por tener los cursos de coronel aprobados, ¿no? No. Hay ahí una sustancia que esa hay que respetarla, pero hay que respetarla dentro de un modelo que no sea el modelo de las asociaciones judiciales tal como funcionan en este momento. Eso es lo que yo sostengo. Y ese es el asunto central. ¿No? Lo que pasa es que todo está desviado hacia la composición del Consejo General del Poder Judicial y a estar oyendo permanentemente una frase que dice que los jueces elijan a los jueces. Pero usted, en España los jueces no eligen a los jueces. En España los jueces son elegidos, seleccionados, que no elegidos, seleccionados a través de pruebas públicas. Hay que tener en cuenta que en España hay 5.500 jueces y magistrados, más o menos 5.500, de los cuales la mitad no están asociados. La mitad no están asociados. Esas personas no tienen, como consecuencia de estas componendas a que obliga la asistencia del Consejo General del Poder Judicial, no tienen posibilidades de prosperar en la vida judicial. Los señores y señoras, o las señoras, los fiscales, tal, está lleno de mis antiguos alumnos y tal y cual, que han llenado los escalafones, alumnas, que han llenado los escalafones de jueces y de fiscales, están condenados a estar haciendo sentencias, a hacer sus funciones y tal, pero no puedes ascender. ¿Por qué? Porque está reducido todo a la existencia de las asociaciones. Por tanto, ahí hay una situación que debe corregirse, pero desde luego que tampoco nadie está pensando en corregir en absoluto. Bueno, y seguimos, para no... Tú me dices cuando tengo que acabar. Bien. Aquí empieza el que se retire. Bien, bueno. Entonces, dejo apuntado esto en relación con lo que es el tribunal, lo que es la alta magistratura, Estado del Tribunal Supremo y élite judicial, que habría, un sistema que yo defendería, habría que reconducirlo vinculando los nombramientos del Consejo General de Poder Judicial, un órgano que, ya digo, no es lo mejor que tiene la Constitución, pero está ahí y no se puede cambiar. Mientras esté la Constitución en vigor, no se puede cambiar. Bien, está ahí. Pero lo que hay que hacer es, digamos, que reducir el ámbito de la libertad que ese Consejo General de Poder Judicial tiene a la hora de nombrar. Esto que digo
en relación con los jueces, mucho más en relación con los fiscales. No hay nadie en España que tenga tanto poder como el fiscal general del Estado. Y luego no el presidente del gobierno, no el presidente del gobierno a la hora de nombrar personal, a la hora de nombrar y crear una determinada estructura. Esto es así. El Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales son un invento de Kelsen. Kelsen fue un señor que fue un bendito. Kelsen era una bellísima persona. Fíjense ustedes si era bellísima persona Kelsen, que creía que en el mundo había algo puro. Y encima creía que era el derecho, lo que era puro. O sea, una cosa verdaderamente inconcebible. Inconcebible. Pues eso es fruto de la bondad de aquel señor, que era un hombre benemérito, realmente benemérito. Podría estarles contando a ustedes la vida de Kelsen, que me la sé muy bien, una vida desastrosa, porque es un señor que tiene, él nació en Praga, luego, pero estudió en Viena y se formó en Viena y fue catedrático de Viena. De Viena tiene que salir como consecuencia del Tribunal Constitucional que él creó. Él crea un Tribunal Constitucional porque después de la Primera Guerra Mundial, él tiene una participación, digamos, en la elaboración de la Constitución Austriaca de 1918-19, y por tanto, sí, el Tribunal Constitucional que él contribuye a crear, pues él resulta ser magistrado de ese Tribunal Constitucional. Pero luego se organiza un gran lío y el defensor de la derecha pues se ve de pronto en un barullo como consecuencia de unas sentencias relacionadas con el matrimonio civil y el matrimonio canónico en Austria, muy complejo, muy complicado, que no voy a explicar aquí, pero él, digamos, tomó una postura que no gustó nada a la Iglesia Católica, muy poderosa en Austria, y le armaron la Juana, porque una campaña poderosísima de la Iglesia Católica. Hay que decir que entonces el canciller alemán era un jesuita, y lo que hacen es desmontar la Constitución, hacer que los magistrados sean. Hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el partido, digamos, que sería el Partido Popular de aquí, el Partido Demócrata Cristiano. Hay un acuerdo y resulta de ese acuerdo a él le vuelven a ofrecer, ya remodelado, el 21 del año 33 era judía, y por pies. Salir por pies, se marcha a los representantes de Suiza y se marcha a Suiza. Yo él estaba muy cómodo allí porque buscaba hablar más de alemán. Entonces se acuerda, pues si yo nací en Praga, se acuerda él, entonces, yo nací en Praga. Y en Praga hay una universidad donde se habla todavía en alemán, procedente del Imperio Austrohúngaro. Y me voy para allá y se fue para 30, el año 1937 llega a Praga Hitler. Y naturalmente tiene que salir corriendo, se da cuenta de que los europeos se han vuelto completamente chiflados, todos, y entonces se marcha a los Estados Unidos. Y ahí las pasa canutas. La idea está de que él llega allí y lo reciben con los brazos. Pudo enterarse de la igualdad del derecho.
de la impureza. Pero bueno, voy a todo esto ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un invento suyo. Y el Tribunal Constitucional español el Tribunal Constitucional alemán es una criatura de Kelsen. Y el Tribunal Constitucional español, que lo hicieron García Torría, González Pérez, etcétera, es una criatura a su vez del Tribunal Constitucional español. Y digo porque lo conozco bien y lo he estudiado con mucho detalle, el funcionamiento, y lo sigo con mucho detalle. El Tribunal Constitucional alemán es un tribunal en su composición extraordinariamente politizado. Nadie piense que los magistrados que están allí son unos señores que han llegado del cielo, que son unos profesores independientes. No, son unos señores, todos los magistrados, en este momento hay 16 magistrados, 8 y 8 en cada sala, se llaman senados, sala, diríamos aquí, que eran, digamos, puestos por los partidos políticos mayoritarios inicialmente solo por la Democracia Cristiana y el Partido Socialdemócrata Alemán, después ya intervinieron también los liberales y ahora intervienen también los verdes, por supuesto, y bueno, ahí acaba más o menos el reparto. Un tribunal extraordinariamente politizado en su origen y en su composición, pero es un tribunal que funciona con absoluta independencia, porque las personas que están en él saben cuál es su responsabilidad de mantenimiento del sistema jurídico constitucional alemán. Yo les contaré una anécdota de uno de los magistrados que fue presidente, Herzog. Herzog procedía de la carrera universitaria, que era catedrático de la Universidad de Múnich, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Múnich. Y Herzog, pero llega al Tribunal Constitucional después de ser ministro en varios Länder, que se llaman ministros, llamamos consejeros, allí se llaman ministros. Ministro del Interior, además, no de cualquier cosa, ministro del Interior de un par de Länder. Bien. Y él llega al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y luego es vicepresidente y presidente del tribunal. Y él cuenta en sus memorias cómo funciona en la realidad la adopción de acuerdos, etc. Y dice, un magistrado jurista que llega a esta condición de magistrado aquí, en lo que piensa, sabe que eso es el final de su carrera, en lo que piensa es en su necrológica, en su esquela. Y lo que no quiere, de ninguna manera, es que en su esquela aparezca que él ha sido un magistrado de partido. Y por eso las votaciones en los senados, o sea, en las salas, nunca se producen. Normalmente suele haber 4 y 4, 4 por un lado y 4 por otro, conservadores, 4 progresistas, digamos, más o menos aquí. Pero nunca se produce el acuerdo de 4 contra 4, como se está produciendo aquí constantemente. Por tanto, el sistema es un sistema que funciona gracias a que se lo toman en serio sus protagonistas, así de sencillo, porque se lo toman en serio sus protagonistas. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Bueno, en primer lugar, que al constituyente se le ocurre una cosa que no se les ocurrió allí, que es que el gobierno nombrara directamente a 2. Esto no se les ocurrió a los alemanes en ningún momento. Todos los magistrados tienen una procedencia partidaria parlamentaria. El gobierno no puede poner a 2 directamente. Eso es imposible porque no lo permite la Constitución. ¿Qué ocurre con nosotros? Bueno, pues, visto últimamente ya el descaro absoluto de que un señor que está de ministro de Justicia, pues a los 2 días está de magistrado. Por cierto, retomo lo que decía de los jueces. La potestad discrecional a la hora de nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Pero más grave que eso todavía, es la puerta giratoria entre la justicia y la política. En el gobierno ahora hay 3, me parece que son 3 magistrados que están ejerciendo como ministros. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza que sean hoy ministros y mañana sean jueces o fiscales, etc. Esto es algo que es absolutamente abominable. Hay que buscar una fórmula para evitarlo. Evitarlo es
evitarlo sin más, prohibirlo. Es decir, el señor que es magistrado es magistrado y lo es de toda su vida. Si quiere marchar de la carrera, se puede marchar de la carrera, pero se marcha de la carrera. Pero el magistrado español es que conserva la plaza en el sitio y vuelve cuando le da la gana. Es decir, que un día está haciendo un mitin por el partido A o B y al día siguiente está con las puñetas y en la toga administrando justicia en una sala. Bueno, esto es verdaderamente monstruoso. Bueno, pues esto, llevado al Tribunal Constitucional, es más monstruoso todavía. Y esto es lo que tenemos ahora. Estamos viendo y aceptamos esta distinción entre progresistas y no progresistas, etcétera, que además la vemos reproducida en todas las votaciones, que no es un problema que lo diga la prensa maligna, no, es que se reproduce las votaciones, que si los 7 progresistas, los 3 progresistas, los 4 también. ¿Cómo se soluciona esto? Pues tiene difícil solución, pero hay que decir que cuando el Tribunal Constitucional Español se constituye a principios de la democracia, el primer Tribunal Constitucional estuvo compuesto también de la forma y salió de un mecanismo parecido a lo que tenemos ahora, pero exactamente igual que el que tenemos ahora, pero a aquellas personas pues no se dejaban, digamos, atrapar en esas etiquetas de progresistas y de conservadores que tanto daño hacen a la administración de justicia, claro. Pero en estos momentos estamos en esta situación y aquí se advierte una vez más el deterioro de las instituciones. Es decir, que he tratado de hacer un repaso de todas las básicas instituciones del Estado para ver hasta qué punto están carcomidas. Por eso hablo de que el sistema político está a punto de estallar y que es muy importante recomponerlo. Y para recomponerlo hace falta tener ideas claras, tener una partitura, insisto, una partitura. Es lamentable que los partidos políticos, y hablo también del Partido Popular, por supuesto, carezcan de esa partitura, pero el Partido Popular tiene, digamos, una justificación en la medida en que el Partido Popular, porque dices, no, si es que yo no quiero reformar, no quiero cambiar nada. Me parece que están bien, y esto está muy lógico para un partido conservador. Bueno, pues funciona así, se pueden hacer algunas modificaciones, etcétera, pero esto puede ser. Pero desde la perspectiva de los partidos rupturistas, de los que quieren cambiar el sistema, por razones que sean, usted tiene que ofrecerme una alternativa, porque si no yo salgo corriendo. Bien, y con esto acabo. Con esto acabo a la espera de lo que usted me va a decir. Me queda un punto de mi intervención hoy, que es el papel que el rey puede tener en toda esta situación. El papel del rey. El rey tiene muy pocas atribuciones en nuestra Constitución, pero yo quiero recordar que tiene una muy importante, que es garantizar el funcionamiento regular de las instituciones. Esto lo dice la Constitución y por tanto, el rey tiene esa responsabilidad. Esa responsabilidad que en estos momentos no existe un funcionamiento regular de las instituciones. No existe un funcionamiento. Tenemos un Consejo del Poder Judicial que está ahí paralizado desde hace 5 años. Eso no es funcionamiento regular de las instituciones. Yo creo que esa función del rey es importante que el rey la cumpla. No otras. El rey no puede intervenir prácticamente en nada. El rey no puede hacer lo que hacía su bisabuelo, su bisabuelo, el rey don Alfonso XIII, que era enredar entre los partidos políticos como quería para enfrentar a unos contra otros y lo que se llamaba el borboneo. El borboneo no es la intervención, digamos, en determinados asuntos, que también lo hacía, sino digamos que el enfrentamiento entre los líderes de los partidos políticos, una vez desaparecido Cánovas y Sagasta, pues los partidos políticos ciertamente, y no digamos Maura, don Antonio Maura, y después Canalejas cuando lo asesinan, y Dato, etcétera. Cuando todo eso se produce, las posibilidades, los partidos políticos españoles
de la restauración eran unas organizaciones muy débiles, extraordinariamente débiles. Y el rey, que le gustaba el enredo, hay que decir que al rey a los jueces le gustaba el enredo, pues metía ahí el asunto. Bueno, pues más o menos dándole a uno, tenían el arma del decreto de disolución de las Cortes y entonces con esa arma actuaban. El rey actual no, felizmente no tiene ni esas competencias, ni creo que la deseara, ¿no? Pero sí tiene una función de vigilancia general, de funcionamiento regular de las instituciones. Y esa debe ejercerla, eso debe ejercerlo. Debe ejercerlo, limpia y claramente, con riesgo de que no le hagan caso, pero da igual, pero debe ejercerlo. Y en ese sentido, porque, digamos, la delicadeza del momento político exige que eso sea así. Y la función del rey es muy importante porque es la única persona que no ha sido elegida. Pero esto lo dicen algunos políticos como una cosa mala. No, es una cosa buenísima, porque es que a los que elegimos, vaya lo mal que nos sale. Oiga, vaya lo mal que nos sale como elegimos por ahí al personal. De manera que haya uno que no ha sido elegido, pues es estupendo. Que esté por encima de las facciones políticas, que esté por encima de las batallas políticas, pero debe ejercer las funciones de, digamos, de vigilancia del funcionamiento, lo dice la Constitución bien, de funcionamiento regular de las instituciones. Bueno, esto es lo que yo quería decirles esta tarde. Creo que les había aburrido mucho, pero Nada, un aplauso. bueno, pues ahora Muchísimas gracias. espero que disparéis ahora. Unas preguntas. Muy bien. Ese es mi comentario. Estoy hablando de que Jesús, toda la noche. Paco, Ignacio, A ver. León, Manolo. Por eso. Un ministro una instancia en una apelación que ha hecho la ley, no puedas juzgarlas después. Sí, bueno, sí, hay porque hay el sistema de la abstención y de la recusación, ¿no? Es decir, que en el caso, por ejemplo, actual, de que hay un ministro que fue ministro de Justicia y está tal, el señor que pone el pleito, es el grupo político, que en este caso no es un señor, es un grupo político, o el que sea, cuando va a conocer del asunto una persona que efectivamente, como usted dice, pues ha intervenido en esto, pues plantea lo que se llama un incidente de abstención. Si no se abstiene el propio interesado, ¿qué es lo que debe hacer? Pues hay el incidente de recusación. Oiga, yo usted lo recusó porque tiene un interés directo en el asunto al haberlo conocido ya con anterioridad. Eso está perfectamente previsto. Lo que pasa, ojo, lo que pasa, ojo, que ese incidente de recusación lo tienen que resolver los compañeros, lo cual, claro, es complicado. Claro. Pero, bueno, hay una posibilidad que se prueba, hay los recursos hay gobierno que se forma, se pone a negociar, esperando que el Tribunal Constitucional lo haga a la asistencia lo más fuerte, lo más conveniente posible para nosotros. ¿Qué pasaría si en este escenario un grupo de jueces proponen una cuestión de inconstitucionalidad? bueno, pues ahí esto se ha planteado efectivamente porque el Tribunal Supremo podría plantear esa cuestión de constitucionalidad y eso podría probablemente paralizar la marcha de
determinadas cuestiones. Concretamente, este señor que está huido, el forajido de la está en Bélgica y tal, ¿no? Claro, como él está trabado por una serie de pleitos penales aquí, dentro de España, pues claro, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, en la medida en que suspendiera la tramitación de esos pleitos penales, pues podría afectarlo. Claro, podría afectarlo. Y eso sí, eso lo pueden hacer bueno, el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional. Y hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional es un tribunal que confunde los plazos procesales con los plazos bíblicos. Y a veces con los plazos geológicos. Y a veces con los plazos geológicos. O sea que no se sabe, claro. ¿Eh? Bueno, sí, no, también, sí. Últimamente también, últimamente de pronto ha conocido una velocidad de crucero verdaderamente inquietante. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta diría, ¿qué debe hacer en estos momentos? Que al final de cuentas, los ciudadanos, como los estamos pagando esta fiesta, para de esta manera sus señores, basta de continuar utilizándolo de una manera gestionada fuera de Europa. Bueno, pues la ciudadanía tiene que hacer, esto es un ejemplo de lo que tiene que hacer, este es un ejemplo que está muy bien. Es decir, la ciudadanía tiene que ser consciente de todo esto. Yo decía al principio que es lógico que la inmensa mayoría de la población española esté preocupada de otras cosas que no son los aspectos institucionales. Eso es lógico. Personas que tienen dificultades para llegar a final de mes, que tienen dificultades en su vida por razones de salud, de etcétera. Ahora bien, hay una minoría en todos los países y en España que tiene que estar muy alerta de todas estas cosas. Y bueno, por eso algunos nos dedicamos a explicar estas historias y tal. Y la ciudadanía tiene que ser muy consciente y tiene que tener músculo para enfrentarse a todo esto y no admitirlo. Ahora bien, dicho esto, cuando llegan las elecciones vemos que vaya que si lo admiten. Que vaya que si lo admiten, claro. Van haciendo cosas para la vida de los cosas no la una serie de repúblicas contra la ciudadanía, contra los impuestos y para de legislar lo que es programar que van a acabar con la partitura que el populismo es una nación está comprando está facilitando va a ser facilitado esa nueva España porque tiene mucho grupo de la izquierda que está movilizando. Sí, es verdad. Un poco lo que yo pienso en la partitura. Sí, es verdad. Es verdad. Y añado, ayer precisamente el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalidad, presentó una partitura. Realmente los que estamos aquí no la compartiremos, por supuesto. Pero presentó una partitura. Pero aquí quien tiene que presentar la partitura es el Partido Socialista Obrero Español, porque es el que dirige todo este lío. Y no puede dejarse arrollar por las necesidades imperiosas momentáneas, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Sí. Vamos a ver, dicho de otra forma, toda esta situación explosiva que estamos viviendo no se debe a los partidos separatistas, etcétera, porque esos partidos políticos serían una nota a pie de página en la historia de España si no tuvieran el respaldo del poderosísimo Partido Socialista Obrero Español. Así de sencillo. Claro, nada más. Si no tuvieran ese respaldo, serían una nota a pie de página. Quien les ha llevado al texto y además con letras capitulares es el PSOE en estos momentos. En estos momentos es el PSOE.
no ha estado ajeno al asunto. Históricamente el Partido Popular no ha estado ajeno. El Popular se ha negado insistentemente durante todos los 40 años de régimen a cambiar el sistema electoral, por ejemplo. Ha cometido errores como esas tonterías de que yo hablo catalán en mi ciudad, y esas bobadas, etc. Es decir, el Partido Popular es cómplice también de la degradación de las instituciones y cómplice de la degradación de del Poder Judicial muy especialmente, y del funcionamiento del Parlamento. Eso está claro. Ahora, en estos momentos, el responsable fundamental es ciertamente el Partido Socialista, pero el Partido Popular ha sido corresponsable, cooperador necesario en todas estas, todo este deterioro. Todo este deterioro. No lo olvidemos. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Bien. Sí, pero bueno, lo que pasa es que a mí me sorprende que unos señores que están haciendo máquinas y cantando con el ordenamiento jurídico, de pronto se la cojan con papel de con el asunto de la exposición de motivos. Digo, pero es que nosotros somos muy nuestros, nosotros nuestra exposición de motivos. Usted por ahí, oiga, si usted hace esto, me cuento una anécdota muy entretenida que cuenta José María Pemán. Almuerzo con gente importante aquí en el hotel, en el restaurante Lardi, se reúne el general Primo de Rivera, ya era el dictador, con su gobierno a comer ahí un día un cocido, no sé qué, tal y cual, ¿no? Y entonces estaba Calvo Sotelo, estaba ahí, que era el ministro de Hacienda, habían hecho las leyes, el estatuto municipal y el estatuto provincial, que fueron importantes, y entonces el dictador pues empezó a decir que iba a hacer no sé qué, cuánto, que iba a hacer no sé qué tal. Y en un momento determinado, Calvo Sotelo le dijo, mire usted, mi general, que usted esto no puede hacerlo, porque esto incidiría el artículo no sé cuánto del Estatuto Municipal que hemos aprobado hace poco. Y entonces el general Primo de Rivera se le quedó mirando y le dijo, oiga usted, Calvo, ¿usted cree que yo, que me he ciscado en la Constitución de 1876, voy a respetar ese cuadernillo que ha escrito usted? Pues esto es igual. Esto es igual. ¿Usted cree que estos señores que están ciscándose en el ordenamiento jurídico que tenemos que hacer una exposición? La motivación, sí, claro. No. Bueno, esa anécdota del general Primo de Rivera es muy... Pero, claro, pero eso forma parte del deterioro institucional del Parlamento. La presidenta del tribunal, perdón, del Parlamento, del Congreso, acepta ese papel subordinado del presidente del gobierno, que es el que le llama y le dice las cosas. Pero no solamente en este asunto de la investidura ahora, no solamente. Ahí ha habido, durante la legislatura pasada, un asunto mucho más grave, el hecho precisamente que tiene que ver con el Poder Judicial. Poder Judicial, la renovación del Poder Judicial no corresponde a los partidos políticos como tales, corresponde a los grupos parlamentarios. Corresponde a los grupos parlamentarios. Y es obligación, era obligación de la presidenta antigua del Congreso y del presidente del Senado movilizar a los grupos parlamentarios para que se pusieran de acuerdo. Y nunca jamás lo hizo. Nunca jamás lo hicieron ninguno de los dos. Es más, aceptaron
aceptaron que se reuniera un señor que era amigo mío y que era un tío estupendo, que era entonces eurodiputado por el Partido Popular y el ministro de la Presidencia para organizar todo esto del Poder Judicial. Pero ¿y estos señores? ¿Estos señores de dónde habían salido? ¿De dónde habían salido? Pero ¿y eso? ¿Cómo es posible que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado lo acepten? El rey. Y el rey. Y el rey. ¿Cómo es posible? Un diputado europeo y un ministro del gobierno. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Siga. Bueno, yo creo que acepta uno de mis aquí. Sí, fenomenal. Gracias. Sí, un placer.